Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Womack, un ministerio de enseñanza que enfatiza el amor y la gracia incondicional de Dios. Cada día vidas están siendo liberadas por el poder de estas buenas nuevas. Y ahora con ustedes su anfitrión, Andrew Womack. Hoy estoy continuando una serie que empecé el día de ayer y he titulado esta enseñanza La palabra se hizo carne. Y estamos tomando esta enseñanza de un seminario de la verdad del Evangelio que tuve en Fort Worth, Texas, en noviembre del 2007. Y me dieron muchos comentarios. Específicamente recuerdo los comentarios de mi esposa, que esa fue lo mejor que he escuchado. Y mi esposa no es muy generosa con cumplidos. Y ella no me critica, pero sabe que ella ha escuchado todo lo que he predicado tantas veces que no siempre lo comenta. Pero en este seminario de la verdad del Evangelio, ella dijo que era lo mejor que había escuchado. Así que nos ha inspirado para unir esta enseñanza y hemos titulado este álbum La palabra se hizo carne. La primera enseñanza en esta serie es de lo que se trata toda esta enseñanza, es acerca de cuáles son los límites a lo que Dios hace y qué autoridad nos ha dado, cuál es la parte de Dios, cuál es nuestra parte. Y de eso se tratan todas estas series. Y esta es una combinación de muchas diferentes enseñanzas, de 4 o 5 diferentes álbums que tengo. Y es realmente la manera que fue arreglado y creo que tuvo un impacto sobre la gente. Pero lo primero que empecé a hablar el día de ayer es acerca de una enseñanza equivocada acerca de la soberanía de Dios. Ahora, no estoy en contra de decir que Dios es soberano. Si usa la definición del diccionario de soberanía, solo significa primero en rango o en orden o poder supremo. La palabra literalmente viene del latín, que significa super y sobre. Y yo creo que Dios es super sobre cualquier otra cosa. Creo que es el más alto en rango, orden y autoridad. Creo que tiene todo poder. Cero quejas con todas estas cosas. Pero hay una connotación religiosa que ha sido unida a la palabra soberano. Y creo que es probablemente dominante en el cuerpo de Cristo hoy. La mayoría de la gente cree que Dios absolutamente lo controla todo. Nada puede suceder excepto lo que es la voluntad perfecta de Dios o su voluntad permisiva. Tiene que permitir y dejar todo. Eso está siendo enseñado en el cuerpo de Cristo. Y ayer di una introducción acerca de esto y vine en contra de mucho de esto. Hoy quiero tomar un ejemplo aquí de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y voy a entrar en lo que Pedro estaba diciendo. Pero dice en 2 de Pedro, capítulo 3, está hablando que había escépticos diciendo, oh, el Señor nunca regresará. O sea, la gente ha estado diciendo por años que el Señor regresará. Así que él está dando una explicación de por qué el Señor no ha regresado. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la razón que hice esto es para decir por qué el Señor ha tardado su venida. Es porque Él está teniendo misericordia en la gente y les está dando una oportunidad de arrepentirse y poner fe en Él. Pero quiero sacar esta frase de aquí, de este versículo donde dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, para mí esto está tan claro como puede hacerlo. Esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cada persona sea salva. Esa es la voluntad de Dios. Es lo que esto está diciendo. No es la voluntad de Dios que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hay muchas otras escrituras que van en esta misma línea. En Romanos capítulo 10, versículo 13, Pablo dijo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel se lo abre a todos. No solo son unos pocos seleccionados, no es solo algunas personas que Dios vino y murió por ellos. Dice en 1 Juan capítulo 2, verso 2, que Él es la propiciación por nuestros pecados. Esto significa el sacrificio por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino por los pecados de todo el mundo. La Escritura lo hace muy claro que el Señor no solamente murió, solo murió por la gente que a través de su previo conocimiento Él sabía que lo aceptaría algún día. Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Cada persona que ha nacido o nacerá en este planeta ha tenido sus pecados pagados. Jesús pagó por los pecados de todo el mundo. Y aún así, no todos lo reciben.
¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que ellos no nazcan de nuevo. Hay personas que en realidad enseñan esto. Es un porcentaje muy pequeño que aplica soberanía a la experiencia de salvación inicial. La mayoría de la gente que enseñan soberanía, enseñan una soberanía selectiva que está equivocada. La palabra soberano, otra vez, puede ser definida de muchas diferentes maneras, pero esta connotación religiosa es control total, absoluto. Y si Dios no controla totalmente quién nace de nuevo y quién no nace de nuevo, sino en vez de eso, ellos tienen que escoger y creer. Pues si Él no totalmente controla esto, entonces Dios no ejercita un control total absoluto. No entiendo cómo la gente puede persistir en esto cuando la Escritura aquí lo hace muy claro, que no es la voluntad de Dios que nadie perezca, es la voluntad que cada persona venga al conocimiento de la verdad. Y aún así gente está pereciendo. Jesús incluso dijo que había más gente que entrarían en la puerta ancha hacia la destrucción en vez de esta puerta estrecha que guía a la vida eterna. Jesús profetizó que habría más gente rechazando la salvación de Dios que los que la aceptan. No porque es la voluntad de Dios que sea así, es la voluntad de Dios que cada persona sea salva. Pero Dios nos dio la opción. Dios limitó su soberanía, su control, cuando Él dijo, tú escoge. Como por ejemplo, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Él dijo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora Él dijo, yo te he dado a ti la opción. Tú escoge entre vida y muerte. Y yo siempre pienso que esto es increíble porque, mira las opciones, vida o muerte. Esto debería ser algo fácil. ¿Quién escogería muerte sobre vida? Y al mismo tiempo está sucediendo cada día, la gente lo hace. Pero en caso de que alguien batalle con esto, ¿qué es mejor, vida o muerte? Él dice, escoge la vida. Te da la respuesta a esta pregunta. Aquí están las respuestas. Aquí están las respuestas múltiples. Te voy a dar una opción. Llamo a los cielos y a la tierra para que sean testigos de que te doy la opción entre vida y muerte. A o B. Y luego te pone en paréntesis. ¿Sabes? A es la respuesta. Escoge A. Amén. En caso de que alguien batalle con esta respuesta, Dios nos da la respuesta, pero dice, te doy la opción. Es una de las doctrinas sagradas de Dios, de que Dios nos ha dado la libertad de escoger. Cualquiera que viene y dice que Dios soberanamente hace estas cosas sin tu consentimiento, sin tu cooperación, que no tiene nada que ver con ello, que Dios es soberano, este no es un principio de la Escritura. Dios se ha limitado a sí mismo, le dio a la humanidad la autoridad sobre esta tierra y nos dijo que escogiéramos. Y tenemos el derecho para escoger vida o muerte. Y si escoges muerte, entonces empezamos a tener toda esta basura. Siempre me perturba cuando escucho a una persona en el funeral diciendo, que dice, no, yo no sé por qué Dios se llevó a esta persona. Dirán algo parecido como que su número le llegó. Es como si Dios tuviera una lotería en el cielo y tantas personas tienen que morir cada día y Dios tiene esta urna y saca un número. Y ¡whoop! Te tocó tu número, te tienes que ir. Eso no es verdad. Dios no tiene una fecha circulada en el calendario cuando tú vas a morir. Hay cosas que tú puedes hacer. Tienes que cooperar con Dios. Por ejemplo, en la Escritura, si honras a tu padre y a tu madre, entonces tus días serán más largos sobre la tierra. Es uno de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. Está citado en un número de diferentes lugares en la Escritura y dice que si honras a tu padre y a tu madre, dice que prolongarás tus días. Otra vez, mira, esto muestra que no hay un día circulado en el calendario que tu día, tu número va a llegar y vas a morir. Pero si vives una vida piadosa, si honras a tus padres, y sigue diciendo en el libro de Proverbios que un corazón alegre es como una medicina. Si operas en el gozo del Señor y no cedes a la depresión y a la derrota y al desánimo y cosas así, esto prolongará tus días. Hay cosas que puedes hacer. Te garantizo que si sales y comes comida terrible, comida que es mala para ti, te aseguro que vas a cortar tus días. Puedes tener un ataque al corazón, puedes morir.
problemas con diabetes, puedes hacer todo tipo de cosas. Hay cosas que puedes hacer que acortarán tus días y no es Dios que causó que esto sucediera. Así que en realidad me molesta cuando gente en los funerales dice, no, esta es la voluntad de Dios. No sabemos por qué Dios tomó a esta gente, pero todas las cosas ayudan a bien. No, Dios no mata a cada persona. De hecho, déjeme llevarlo al pasaje de la Escritura. En el libro de Hebreos, capítulo 2. Y en Hebreos capítulo 2, en un momento voy a llegar, pero en Hebreos capítulo 2 está hablando de Jesús. Y versículo 15, que vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Sabe, estoy ahí cerca, pero no es el versículo exacto. Pero bueno, mi equipo lo va a poner ahí. Pero dice en el segundo capítulo de Hebreos que Jesús vino para destruir aquel que tenía el poder de la muerte, que es el diablo. Lo vuelve tan claro que Satanás es el que tiene el poder de la muerte, no Dios. El Señor advirtió a Adán y a Eva en el jardín del Edén que no tomaran del fruto, porque en el día que lo comieran, ellos ciertamente morirían. Ellos empezarían este proceso de muerte, morirían espiritualmente y serían separados de Dios. Y al final los llevaría a una muerte física. Y el Señor nos advirtió que no lo hiciéramos. No era la voluntad de Dios. Él nos dijo que no hiciéramos estas cosas. La humanidad empezó la muerte y empezó enfermedad en esta tierra. Dios no es el autor de ello. Y es increíble para mí cómo la gente, otra vez en los funerales, dicen, bueno, pues no sabemos por qué Dios tomó a esta persona. Asumen que nada puede suceder excepto lo que es la voluntad de Dios. Si tienes a alguien que te ponga una pistola en la cabeza y si ellos jalan el gatillo, la probabilidad es que vas a morir, no porque tengas un día circulado en el cielo de que tu número te llegó, sino es porque alguien vino y te mató. Si no cuidas tu cuerpo, si no honras a tus padres, si no operas en gozo y caminas en fe, vas a cortar tus días. Incluso Moisés, en el capítulo 90 o 91, me parece que de Salmos, dice que los días, él dijo que los días de un hombre serán 70 años de edad. Y lo continúa diciendo, y los más robustos, 80 años, y aún así es con labor y aflicción. Ahora ve, ahí está mostrando que no es solamente un día circulado y que todos les dan 70 años, pero si eres fuerte, puedes extender tu vida, es lo que está diciendo. Pero incluso durante ese periodo de tiempo, tú puedes tener problemas. Así que esto muestra que tú tienes algo de control sobre las cosas que suceden. Dios no solamente, absolutamente, soberanamente controla cuando una persona muere y todo lo demás que sucede en su vida. Yo empecé con todo esto diciendo, a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, que es claramente la voluntad de Dios que cada persona sea salva. Y aún así no cada persona es salva, porque Dios nos dio una voluntad. Dios no te forza a escoger la vida. Tú puedes escoger muerte. Y por supuesto es más útil que esto. La mayoría de la gente no se da cuenta que cuando están escogiendo no estar en la palabra de Dios, están escogiendo muerte. Porque la Biblia dice en Proverbios capítulo 4 que la palabra de Dios dice que es medicina a tu cuerpo y vida a aquellos que la encuentran. Salmo 107, verso 20, dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Así que la mayoría de la gente no se da cuenta que están escogiendo muerte. Pero cuando tú escoges no dejar que la palabra de Dios sobre en ti, estás rechazando la salud y la sanidad que Dios ha puesto en su palabra, en el poder de su palabra. Así que es muchas veces muy sutil. La gente no se da cuenta que está escogiendo muerte, pero están escogiendo muerte. Cuando ellos escogen no estar en la palabra de Dios, cuando ellos escogen no servir a Dios y poner a Dios primero, estás escogiendo muerte. Y otra vez, ¿sabe? Mucha gente en realidad se molesta cuando yo enseño esto. ¿Y sabe cuál es una de las razones? Porque nuestra sociedad hoy se han vuelto maestros de evitar responsabilidades y poner responsabilidades en la gente y todos los demás. Desde los días del jardín del Edén, esto ha estado sucediendo. Dios vino con Adán y le dice, ¿qué has hecho? Él dice, es esa mujer que tú me diste. Trató de culpar a su esposa y al final dice, es tu culpa. Tú eres el que creó a esta mujer y me la trajiste.
Así que la gente está culpando a otra gente en nuestra sociedad hoy. Y la gente no está aceptando responsabilidad por nada. Están tratando de decir que si estás gordo o no, no tiene nada que ver contigo. Todo está en tus genes. Dicen que si tú estás o no estás enojado, acabo de escucharlo hace un par de semanas. Están diciendo que el estrés y la contienda ahora están relacionados con algún tipo de gen. Y sabe que no soy un doctor y no voy a convencer a nadie basándome en estudios o cuestionarios médicos, pero le estoy diciendo que de acuerdo con la palabra de Dios, esto no es verdad, porque Dios responsabiliza a la gente por sus emociones. Le dijo a la gente, si tú no haces esto, entonces la ira de Dios va a venir sobre ti. Y Dios hubiera sido injusto al decirle a una persona que se dé la vuelta y que dé la otra mejilla y aplique amor y exhiba amor hacia otra persona, si ellos no lo pudieran hacer, si esto estuviera en sus genes. El Señor sería injusto al decir, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo regocijaos. Si tú fueras uno de estos que tienen algún tipo de desbalance químico y por lo tanto no puedes controlar tus emociones, que eres un maníaco depresivo y todas estas cosas solo porque tienes un desbalance químico. Esto está equivocado, equivocado, equivocado. Ahora no dudo que hay desbalances químicos y otras cosas suceden, pero creo que estos son subproductos de un malos pensamientos, no lo que causa todos estos problemas. Dios sería injusto al decirte, regocijaos en el Señor siempre y otra vez, regocijaos. Sería injusto al decir, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Será injusto en Juan 16:33, donde dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso sería injusto, sería no justo el ordenar a la gente que se regocijara y victoriosos y que tengan buen ánimo si hubiera algo físicamente que te previniera de hacerlo. El punto que estoy haciendo es que nuestra sociedad del día de hoy ha venido con excusas para todo. Culpamos a todos los demás. Es nuestra familia disfuncional. No fui amado ni apreciado, así que esto me justifica para que sea un triple violador y asesino y tonto, porque no me dieron un pastel de cumpleaños cuando era un niño. De hecho, escuché eso en un programa. Un hombre en prisión por triple violación y asesinato está regresando al hecho de que a él nunca le llevaron este pastel de cumpleaños y a causa de esto lo lastimó. Y él estaba culpando a sus padres por no darle un pastel de cumpleaños y esto justificaba todas estas cosas. Esto está equivocado, esto es estúpido. ¿Sabe qué? ¿Estoy siendo demasiado sutil? ¿Alguien no está entendiendo mi punto? Estoy tratando de decir que, la gente ama al culpar a alguien más. Se ha vuelto un estándar hoy, de que todos tienen una excusa por la razón de que ellos están en un desastre. Pero ¿sabe qué? La responsabilidad al final regresa a esta doctrina equivocada que el cuerpo de Cristo, donde los cristianos culpan a Dios por todo. Y dicen que es Dios el que causa este problema y tragedia, que es Dios que causa estas cosas terribles para que sucedan. Y yo entiendo por qué la gente lo hace, porque es una salida fácil. Es una manera de evitar toda responsabilidad. En vez de sentarse y, ¿sabe? Padres tienen un hijo que nace con una deformidad. En vez de sentarse ahí y decir que, bueno, que tal vez es por algunas medicinas que la mujer tomó cuando estaba embarazada. Cuando yo era un niño pequeño tenían esta medicina y sé que tal vez no lo voy a pronunciar bien, pero es talidomida o algo así. No la puedo pronunciar bien, pero estas mujeres tomaban esta medicina, creo que era para depresión o algo así, y causaba que los niños nacieran con sus brazos como de 15 centímetros de largo. De hecho, conocí a algunos niños que fueron resultado de esto y ¿sabe qué? Los cristianos respondían diciendo, bueno, ¿sabe qué? Dios es soberano. Nada puede suceder excepto lo que es la voluntad de Dios. No, Dios no causó esto. Eso es porque la gente comenzó a tomar medicinas que afectaban a los bebés y causaban que nacieran de cierta manera. No entendemos todo lo que sucede, pero le garantizo que hay una cantidad tremenda de niños que nacen con problemas y tú te sientas ahí y dicen que es Dios el que lo causó y esto te hace sentir mejor, que piensas, bueno, no había nada que yo pude haber hecho equivocado. Tal vez no es algo que hiciste directamente, pudo haber sido algo que había en el agua. Podría ser, ¿sabe? Satanás ha sido desatado en este mundo y Satanás está yendo buscando a quien devorar. Y vivimos en un mundo caído, corrompido. Así que hay tantos miles y miles de maneras que Satanás puede afectar nuestras vidas
No siempre puedes señalarlo, pero puedo decir esto, que Dios no es el que causa bebés que nazcan deformes o retardados o cosas así. Dios no es el que está causando que la gente muera prematuramente por este tipo de cosas, de enfermedades y dolencias. Dios no es el autor de estas cosas. Y otra vez, puedo basar esto en muchas cosas, pero regresa a esa escritura que usé hoy, 2 Pedro capítulo 3, verso 9, que Dios no quiere que ninguno perezca. Y mucha gente está pereciendo. ¿Por qué? Porque tienen una opción entre vida y muerte, y la gente está escogiendo muerte. La gente está tomando la decisión equivocada y está muriendo espiritualmente, emocionalmente y físicamente. La gente está muriendo no porque fue la voluntad de Dios, sino porque ellos no están respondiendo a Dios de una manera apropiada. Y le digo, algunas personas están muy enojadas conmigo por enseñar esto, pero no hay otro camino alrededor de esto. Si voy a enseñar acerca de cómo te tratas con Dios y cuál es tu responsabilidad y cuál es la responsabilidad de Dios, tengo que contraatacar esta enseñanza equivocada de la soberanía de Dios. Y te puedo dar tantos ejemplos. Mientras seguimos con estas series, voy a estar dándole ejemplos personales de gente que yo conozco que han muerto porque han abrazado esta doctrina. Te voy a dar muchos ejemplos de diferentes cosas y vamos a estar compartiendo muchas escrituras, pero en mi estimación, esta es la peor doctrina en el cuerpo de Cristo. También es la más predominante, es la más universal, está arraigada en la gente. Hay algunas personas que, ¿sabes? Si dices algo sobre esto, se vuelven malos y como que esto es fundamental, esto es un fundamento. Pero le digo, esto es equivocado. Y si usted cree que Dios es soberano, bueno, entonces pues tire su Biblia. ¿Cuál es el punto de leerla y renovar tu mente y tratar de hacer algo si después de todo la voluntad de Dios va a acontecer como quiera? ¿Cuál es el punto de orar? ¿Cuál es el punto de tratar de vencer enfermedad? ¿Por qué no te sujetas a ella y dejas que tenga su beneficio total? ¿Cuál es el punto de hacer algo? Nada más siéntate enfrente de la televisión y engorda y quédate tirado y no hagas nada. Porque después de todo algún día hay un día circulado en el calendario y tú te vas a ir un día. Si mueres cuando tienes 1 año de edad o 5 años de edad, no podría suceder sino porque es la voluntad de Dios. Eso está totalmente equivocado. Y le digo, ese tipo de pensamiento vuelve a la gente pasiva. Te da una impresión equivocada acerca de Dios. Destruye la relación de amor que Dios quería. Si tratas de tener una relación conmigo y yo fuera culpable de todas las cosas que la gente culpa a Dios por ellas, nadie le gustaría ser mi amigo. Nadie querría conocerme si yo fuera culpable de todas estas cosas. Y aún así la iglesia está haciendo a Dios culpable de todas las cosas malas que suceden, diciendo que es Dios. Y se supone que debes de abrazarlo y aceptarlo y que Dios es maravilloso. ¿Sabe? La gente está rechazando esto. Tienes que ser una persona religiosa a quien le han lavado el cerebro para creer que Dios es el autor de todo lo malo que está sucediendo en nuestro mundo hoy. Yo creo que esta es una declaración fuerte, pero es la verdad. ¿Sabe? Voy a continuar enseñando esto durante la semana. Te animo para que escuches en nuestro programa mañana y únete mañana conmigo a la verdad del Evangelio.